Chicos, buenas noches. Enciendan un segundito sus cámaras, por favor. Las personas que les falta encender sus cámaras, enciendan un segundito, por favor. Nada más para efectos de registro. Hola. No te preocupes. Grace, tal vez Jennifer Montero. Un segundito nada más, por favor. No apaguen hasta que culminen todos. Eh, listo. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Listo. Bueno, no sé si desean que socialice notas un segundito antes de empezar la clase. Bueno, entonces denme un segundito nada más, voy a compartir pantalla para socializar sus respectivas calificaciones. Bueno, tienen en pantalla, ¿no? Voy a dar lectura a cada uno de sus nombres. Tengo Almeida Angulo Jocelyn Abigail con promedio de 7.9. Tengo a Armijo Taipe Lisset Natividad con 9.3. Tengo a Astudillo Poveda Gina con 8.5. Tengo a Carpio Contreras Maritza con 9.5. Tengo a Chalapuda Alvarado Grace con 8.5. Tengo a Choquicondor Santillán Mercy con 9. Tengo, bueno, esta persona ya está ausente, Carmen Nayeli. Tengo a Grefa Aguinda Gina con 8.8. Tengo a López Baño Ronald con 9. Tengo a Macías Pluas Nilda con 9.1. Tengo a Montero Trujillo Michelle con 6. Tengo a Moreira Arellano Natalie con 8.8. Tengo a Morocho Vázquez Jocelyn con 7.8. Y tengo a Rodríguez Torres Brenda con 9. Considerando que pues la mayoría sí están bien, ¿no? Hay que hacer algunos reajustes, un poquito más de empeño en las personas que están un poquito bajas, ¿no? Sin embargo, créanme que calificado con corazón de madre Dorotea. En serio, no sé cómo, a ver, no en la mayoría, ¿no? No sé si es que aplica, bueno, sí quiero hacer este detalle, pero hay algunos errores que se están repitiendo en la entrega de trabajos, y a pesar que yo siempre pongo, no hagan esto, siento que se está repitiendo, no en todos, ¿no? Hay algunos trabajos que son muy buenos, han mejorado muchísimo, otros sí están captando las indicaciones, entonces lógicamente eso eleva. Algo que tal vez pudo haber perjudicado a personas es entrega de trabajos demasiado tardíos, otros tal vez no entregaron, entonces si esos detalles bajan, aunque ustedes no lo crean, bajan bastante. Entonces por eso yo siempre les digo, estimados estudiantes, cuando tengan algún problema, dificultad, cuando les caiga un rayo, cuando se les apague el celular, cuando no tengan internet y no puedan subir un trabajo, díganme, profe, me pasó esto, para poder subirles. Créanme que es mejor una nota de 1 que 0, porque eso sí les baja, por ejemplo, de una calificación que pudieran tener tranquilamente 8.5 a un 7, ¿no? Y en esos detalles. Entonces creo que la mayoría, considerando pues sus calificaciones están bien. Repito, hay algunas personas que se necesita hacer pequeños reajustes, algunos detalles de trabajos. Entonces, por favor, las indicaciones que les doy tomen en consideración, que eso yo me fijo mucho para próximos trabajos, ¿no? Entonces, no sé si existe alguna duda, inquietud, pregunta, solo para pasar a explicar un pequeño detalle nomás. En Word, rapidito, y ahí paso a la clase ya. ¿No tienen alguna inquietud, alguna duda sobre lo presentado? Entonces están conformes. Casi no le escucho, no sé quién está hablando. A ver, Lisset, le escucho. Lisset, le hago una consulta. Usted miró el video de casi una hora que yo coloqué hace muchísimo tiempo sobre citas y todo eso, ahí yo indico. Y está totalmente detallado, créame. Claro, o sea, si es que les consulta a sus compañeros, por ejemplo, esos detalles, yo considerando los inconvenientes que puedan haber tenido cada uno de ustedes, o quizás que no es muy usual, ¿no? Que no están muy familiarizados, me tomé la molestia de grabar casi un video de una hora y coloqué, creo que al finalizar casi el primer nivel, y les consta a sus compañeros. Entonces, ahí sí usted le chequea, está detallado totalmente cómo estructurar una cita, cómo poner los espacios, todos esos detalles. Entonces, yo creo que debería volverse a pegar una chequeadita, una revisada,
para que lógicamente pueda usted comprender de mejor manera, ¿no? Y al ser un video grabado, lógicamente puede retroceder y volver a ver las veces que usted considere necesario, pero sí creo que tal vez se le pasó por alto ese detalle, ¿no? Entonces yo cuando ya subo a la plataforma asimilo que tal vez todos lo observan y se interesan por chequearlo, ¿no? Cuando existe alguna dificultad. Jocelyn Almeida. Sí. La verdad es que casi en el examen no me he fijado en esos detalles, pero más lógicamente sí, pero no sé, por ejemplo, cuando yo les he pedido en los exámenes y citen, por lo menos debían citar, pues aunque sea ya si no avanzaron, citar, porque si no citan están incumpliendo, entonces tienen la mitad de la nota, ¿no? Entonces, miren, yo les quería decir este detalle y quiero que le chequeen todos antes de pasar a la clase. ¿No existe alguna pregunta más con respecto a esto? No a la 1, no a la 2, no a las 3. Listo. Solo este pequeño detalle. Por favor, denme un segundito. Déjenme abrir un documento de Word. Ábrete Sésamo. Déjenme un segundito. Sí. Listo, se está bien. Denme un segundito nada más. A ver, ahí voy. Justo con un problema que estoy viendo que se repiten. No en todos. Sí chequean la pantalla, ¿cierto? Por ejemplo, cuando ustedes manden, cuando ustedes copien cualquier referencia de cualquier texto que yo les mando a investigar, no lo dejen de esta manera como lo estoy viendo en pantalla. Se dan cuenta que está mal, porque yo siempre le pongo justifique el documento. ¿Saben a qué se refiere? A subrayar y a poner justificar el texto. ¿Cuánto me demoré? 2 segundos. Si me da a entender, porque ustedes si presentan un trabajo así y luego viene otro párrafo así y otro párrafo así, entonces está como desordonado, ¿cierto? No en todos, yo repito a las personas que tal vez no le entienden esta parte, pero cuando yo digo justifica el documento, aquí está una partecita que dice justificar, entonces se ve mucho más ordenado, ¿no es cierto? Y aparte digo, por favor, dele el formato correcto, no solo copia y le pegue, ¿no es cierto? Cuando a veces copiamos y pegamos, por ejemplo, se me quedan letras azules, se me quedan subrayados, otras copias, por ejemplo, se me quedan con un tamaño de letra enorme y a veces ponen así un trabajo, entonces, o sea, con un tamaño de letra 20 me tratan de hacer un trabajo y eso sí es complicado. Cuando creo que desde el primer día yo les dije, por favor, ajustense a trabajar con Times New Roman, tamaño 12, ¿verdad? Justificado, que no esté subrayado, ¿no es cierto? Le dan estos detalles, que no estén letras azules, que esté a un tamaño de 1.5, pues cuánto me demoré en corregir esto, pues no sé, 1 o 2 minutos antes que presentar o sea, hay una gran diferencia entre un párrafo que se ve claramente que es copiado y ni siquiera dado un formato, ¿no? Entonces, chicos, a las personas que les está faltando este detalle, sí consideren eso, por favor. Entreguen sus trabajos con tamaño correcto de letra y dado un formato correcto. No se demora mucho esos detalles. Por favor, y a las personas que tal vez no cachan, nunca pongan la cita por acá, ¿no? Nunca pongan la cita por acá. No, es seguido del párrafo, seguido del párrafo. Aquí va. Y deben insertarla de forma correcta, ¿no es cierto? Eso como ya se les había enseñado, porque muchas de las veces me dejan colocado por acá. O también otra de las cosas que estoy chequeando que veo que es un error, digo cítese algo y me ponen una página completita y abajo me ponen recién la cita. No, tampoco no es de esa manera, ¿no? Yo siempre he dicho, consideren una cita máximo unas 10 a 11 líneas,
y luego de eso, por favor, citen al autor. Entonces debería ir aquí. Si este es de otro autor, debería ir a otra y aquí su comentario personal, ¿no? Entonces, sí, esos detalles he chequeado que se están repitiendo en algunos trabajos y eso hay que ir corrigiendo porque ya digo, es por su propio bien, porque de esto no van a zafarse. Con normas APA van a trabajar hasta el día que se gradúan y su proyecto debe estar súper pulido, ¿no? Entonces, son cositas que quizás ahora les cause un poquito de incomodidad o molestia, pero créanme que les va a servir mucho en el desarrollo de sus trabajos académicos. Entonces, yo sí quería que pongan énfasis en eso. Otra de las cosas que estoy fallando es que, por ejemplo, digo, me ponen, por ejemplo, cita ya y me ponen directamente así, así, ¿me entienden? Así, o sea, me ponen así y otra vez así. Y no es de esa manera, ¿no? Yo sí les he enseñado, repito, a las personas que no han chequeado, revisen el video, ahí está explicado cómo insertar las citas, cómo ejecutarlas. Otra de las cosas que me doy cuenta que la mayoría de trabajos se les baja calificaciones es porque yo digo siempre, al final de sus trabajos, citen sus referencias bibliográficas. Simplemente me presentan el trabajo y al final no citan. Otra de las cosas que me di cuenta es, por ejemplo, yo pongo en un trabajo, escriba cite dos referencias bibliográficas sobre la comunicación y me ponen solo la cita de aquí, me ponen otra cita aquí, ¿me entienden? O sea, ¿y el contenido para cuándo? O sea, yo no hago nada solo con dos citas, ¿me entienden? Entonces, ya, pues ya vamos chequeando que no me sirve a mí solo eso, no, si no me sirve. No lo sé, o sea, pero sí quiero que le cachen esa parte. Si pido cita de ley es contenido con la referencia del autor. Si me entienden, si pido que se justifique el texto, ya les expliqué. Muchas de las veces, la mayoría he chequeado que me dejan así, me tienen así. Y eso es incorrecto, tiene que estar justificado el texto bien bonito, ordenado, ¿no es cierto? Chequeo también muchas de las veces que no se dan cuenta con el tema de los espacios. Por ejemplo, yo siempre he dicho, no pongan los títulos y subtítulos todo en sostenida, solo pongan en la primera en mayúscula. No pongan todo así. Se ve, no es correcto, no hay normas APA, no es correcto, es así. Y así debería ir de forma correcta entre un espacio y otro, ¿no es cierto? Ahí debería ir de forma correcta. Con perdón, así. Eso inclusive está con espacio incorrecto, es a 1.5. Es ahí y tiene que estar sin la palabra, tiene que estar agregar, no. Entonces ahí es la palabra, ahí es correcto. Correcto. Se deberían dar los espacios adecuados de esa manera, porque ahí se nota un trabajo ordenadito, ¿no? Se nota que se han tomado en chance la molestia de adecuar el documento, porque muchas de las veces chequeo que está al apuro todo, y está así como todo desordenado con letras de un color, de otro color, y está súper así, entonces me doy cuenta que no se han tomado el tiempo en hacer, ¿no? Pero en todo caso, quizás no entendieron, no chequearon el video, pues les repito para que no se vuelvan a cometer esas equivocaciones nuevamente. Eso nomás quería mencionarles. No lo tomen a mal, por favor, es por su bien. Repito, esto van a trabajar hasta cuando se gradúen, incluso si algún momento deciden asumir estudios de cuarto nivel, posgrado, mucho más esto tienen que estar, pero súper definido, ¿no es cierto? Porque ya trabajan con documentos académicos, artículos científicos mucho más, de más avanzada investigación, estructura, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que les estoy indicando es para su propio beneficio, no es porque se me ocurre a mí que así deben hacer, ¿no? Entonces, eso está normado a nivel internacional eh, de muchas universidades, entonces, que se trabaja con este tipo de cosas. Listo, chicos, entonces, dicho esto, vamos a continuar con las clases, ¿no? Déjenme nada más proyectar. No tenían ninguna pregunta, ¿cierto? Antes de pasar. Sí, dígame. Claro, con mucho gusto. ¿Ya? Parece que en esta clase sí está ubicado el enlace dice de conectarse. Es que en Classroom no ve que yo cada vez genero una nueva sesión y esos son enlaces nuevos, enlaces nuevos, enlaces nuevos. Ajá.
Sí, tal vez la configuró como reunión recurrente, no, no la he hecho de esa manera porque no se ha presentado ningún problema. Pero creo que nadie va a tener inconveniente. Pero yo creo que no hay ningún problema en que alguien le pase. Eso es fácil, ¿me entiende? Te comparto el enlace, ¿sí me entiende? O sea, no. Ajá. ¿Y a dónde le comparte? Entonces páseme el número pídale que le agregue al grupo el WhatsApp de su esposo. Pero yo no soy cualquiera, pues soy el docente de su clase. ¿Sí me entiende? Bueno, sí, sí respeto su criterio, ¿no? De todas formas, voy a tratar de configurar una sola reunión en general para lo que usted me menciona. No hay ningún problema. Ujú. Listo. Ok, continúo, ¿no? Entonces, yo les había enviado a elaborar un trabajo sobre lo que es la comunicación en equipo. Y quiero centrarme en mencionar estos detalles porque es muy importante y quiero que me presten atención. Muy importante este tema, ¿no? De lo que es trabajar en equipo, en la empresa, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante? Porque a través de ellos se logran objetivos, se alcanzan metas, propuestas, ¿no es cierto? Cuando hablamos de empresas privadas, lógicamente se alcanza un rédito bastante significativo al cerrar un año fiscal, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero a ello? A que va a haber ganancias lo suficientemente significativas para recompensar al personal cuando se sabe trabajar en equipo. Cuando hablamos de empresas lógicamente públicas, al no ser entidades con fines de lucro, lo que se va a alcanzar es metas, ¿no es cierto? Proyectos, obras y ese tipo de detalles. Sin embargo, yo quisiera mencionarles algo de una realidad bastante evidente dentro de este detalle. Sí es muy importante, es elemental, es indispensable el trabajar en equipo, repito, pero lógicamente hay que saber con quiénes hacerlo y hasta qué límites hacerlo. ¿Por qué menciono esto? Porque a lo largo de mi corta experiencia y con ¿qué les diré? Con los testimonios de muchas personas que conozco en el medio, me han sabido manifestar que, denme un segundito que me está estorbando esta parte, ahí eso ahí, porque no veo las letras. Me han sabido manifestar que lógicamente todo tiene, si se podría llamar un equilibrio para trabajar en equipo. Eh, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Hay personas, ustedes saben, dentro del medio público, dentro de las empresas, que persiguen sus propios beneficios, persiguen sus propios intereses económicos y están a través de ello, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría trabajar en equipo con ese tipo de personas? Pues es algo imposible, ¿no? Entonces, por ejemplo, un amigo en cierta ocasión me comunicó en la ciudad del Tena, le ofrecieron un puesto de trabajo muy bueno, ¿no? Muy bien remunerado. Y lógicamente ahí empezaron a hablar sobre este tipo de detalles, ¿no? Que hay que trabajar en equipo, que todos somos una sola aquí para alcanzar los objetivos propuestos, etcétera, etcétera. Que repito, esto del trabajar en equipo está muy bien, es una de las cosas indispensables dentro de una empresa para que se puedan alcanzar los objetivos propuestos. Pero hay un detalle. Eh, Retomando lo que les estaba contando a mi amigo, le dijeron, bueno, te ofrecemos este puesto, vas a ganar muy bien, arriba de los $2,000 mensuales, vamos a trabajar en equipo, pero tienes que hacer todo lo posible para poder direccionar los contratos. ¿Se me entienden? Entonces, en el ámbito público esto es bastante delicado, porque no se podría hablar de trabajar en equipo cuando se está tratando de direccionar cierto tipo de contratos para favorecer a X personas, ¿no? Entonces, este asunto es muy delicado y mi amigo le dijo, ¿sabe qué? Yo estoy muy gustoso y muy agradecido por lo que me ha considerado, pero dentro de mis valores y principios no me han enseñado de esa manera y considero que al ser usted la máxima autoridad, pues ya me está condicionando a mi trabajo y no podríamos hablar de ética, de valores o de trabajar en equipo para alcanzar objetivos propuestos si se me plantea desde un inicio ya esos condicionamientos. ¿Entienden? Entonces, dentro del ámbito laboral, muy pocas personas podrán reaccionar de esa manera, si bien todos conocemos a nivel de nuestro país cómo está la situación, ¿no? Entonces, es muy importante también conocer ese detalle.
Cuando entro a trabajar, pues sí, está muy bien mi trabajo, pero ¿y cómo me proponen trabajar en equipo para alcanzar qué metas y a través de qué? Y aquí hay un detalle importante. En la parte pública hay algo, ustedes conocerán, hay una entidad que se llama la Contraloría General del Estado. Esto haciendo como un pequeño paréntesis nomás. Entonces, ¿qué pasa aquí? Los altos mandos, ¿no es cierto?, de empresas públicas, privadas, autoridades, por lo general siempre salen librados y los que al final salen glosados son los bandos bajos, ¿no es cierto? Las personas que por obedecer a la autoridad firmaron un papel por supuestamente el trabajo en equipo, firmaron, autorizaron pagos, dieron contratos y al final salen con glosas muy, muy altas. Tengo la otra experiencia de un amigo en la ciudad del Tena que le pasó este tipo de detalles. Una persona, no puedo decir millonaria, ¿no? Pero muy bien ya acomodada económicamente, tenía su carro, su casa, su familia. Entonces, por este tipo de detalles y cuando vino la Contraloría General del Estado, créanme, estimados estudiantes, que perdió todo. Y para poder librarse de esta entidad le tocó vender sus propiedades hasta llegar a cero. Entonces, repito, sí es elemental, es muy importante, es indispensable el trabajar en equipo, porque lógicamente de esa manera existe una armonía dentro del grupo de trabajo. Pero hay que también medirse y ser muy inteligente en el sentido de que cuáles son los objetivos de cada persona, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando? Ser muy, muy hábil, muy inteligente. Y como yo les dije en algún momento, no se manejen por palabras, manéjense siempre vía documentos, ¿no? Oficios, memos y autorizaciones, porque lo que sirve ante una entidad de control no es, ahí no le va a servir, por ejemplo, el hecho que le diga a la Contraloría, no sabe que yo hice esto porque el alcalde me autorizó, él me dijo, por WhatsApp me envió un chat. No, eso no sirve, ¿no? Entonces aquí sirve un documento de autorización. Entonces, muy importante estos detalles, ¿cierto? Porque a veces suena muy bonito, ¿no? El sí, vamos a trabajar, todos en equipo, aquí todos vamos a pasar viva la fiesta, mentira. Ya cuando entramos a la realidad del asunto, pues cada persona es diferente, ¿no? Y no conocemos, lógicamente, qué objetivos están persiguiendo, con qué intenciones entran al mundo laboral, etcétera, etcétera. Entonces, uno siempre creo que, y la mayoría puede compartir esto, la integridad sobre todo, ¿no? El trabajar de manera correcta, con la conciencia limpia y pues lógicamente ganarse su dinero de manera por el lado derecho, como quien dice. Entonces, miren, estimados estudiantes, siempre hay que tener cuidado en este detalle. Repito por tercera ocasión, es muy elemental esto, pero siempre hay que tener cuidado porque ya en el ámbito de la práctica se dan ciertas cosas que ya, por más que uno quiera trabajar en equipo, lógicamente hay que cuidar su prestigio, su integridad, ¿no es cierto? Y decir, pues no, esto creo que no me conviene, ¿no? Creo que no me formaron con estos valores. ¿O cuál será el efecto colateral de que si hago esto, qué me podrá pasar? Ejemplo, no, si acepto una coima para darle un contrato, ya porque me dijo mi jefe superior, y si después me detectan, pues lógicamente saldré mal parqueado, ¿no? Y seré ya señalado de que esta persona es así, es de tal manera, y lógicamente esto es dicho por los mismos contratistas de las entidades, ¿no? Que hacen obras, hacen contratos, no, sí hay que tener mucho cuidado en este detalle. Voy a dar lectura a lo pertinente en este punto. Una buena comunicación en el equipo de trabajo es esencial para generar un entorno que impulse un rendimiento excelente. De hecho, un factor clave del éxito de un equipo de trabajo es la calidad con la que sus miembros intercambian la información. Es muy elemental esto. En alguna ocasión creo que les mandé un trabajo, ¿no? O les hice algún deber, no recuerdo de que eh, alguien, lógicamente, tenía que viajar a Quito y por no tener los documentos de permisos de talento humano se truncaron, ¿no es cierto? Entonces ahí es cuando se rompe o existe un punto de inflexión de no retorno en el ámbito administrativo. Entonces, es un factor clave de éxito de un equipo de trabajo, es la calidad con la que sus miembros intercambian la información, ¿no es cierto? Puede ser información verbal y muchas de las veces y recomendado por escrito. Sigo. Y no solo eso, para calibrar el papel básico de la comunicación eficaz en el equipo de trabajo, hay que atender a los que se denomina proceso del equipo. Este se refiere a cómo trabaja el equipo para alcanzar sus resultados y desarrollar las competencias de sus componentes. ¿No es cierto? Es muy elemental esta información. ¿Cuáles son los beneficios de la comunicación grupal? Distribución de tareas y recursos de una forma más eficiente, ayudando a reducir los tiempos de entrega. Miren, en las empresas de trabajo
Hay personas que se sobrecargan de información o se sobrecargan de trabajo por no saber delegar a sus subordinados. Por ejemplo, cuando un gerente quiere hacer de comunicador, quiere hacer de receptor de oficios, quiere ser él mismo el que escribe, el que publica, no da chance a nadie, él es el que hace los contratos, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante esto. Quiero detenerme en el punto 1 de distribución de tareas y recursos de una forma más eficiente, ayudando a reducir los tiempos de entrega. Un ejemplo real y clave. Hace 6 años yo vine a esta ciudad buscando mejores alternativas de trabajo y que gracias a Dios se han podido consolidar con la bendición de Dios. Entonces, en una entidad X, una persona se acumulaba de este tipo de trabajo y todos los procesos se iban estancando así, porque eres una entidad pública grande y lógicamente se necesitaba que fluya con mayor rapidez este tipo de procesos, ¿no? Pero ¿qué pasaba? La persona encargada de elaborar los contratos no permitía que nadie le ayude y no le gustaba enseñar a nadie. Es decir, que yo conocía a varias personas que rotaban dentro del grupo de trabajo de la organización y llegaron a ella, ¿no? A trabajar junto a ella y les hacía prácticamente la vida de cuadritos o la vida imposible, ¿no? Pues tenía acumulado los procesos y lógicamente al ser una sola persona que desarrollaba los contratos no podía, por más que quería avanzar, ¿no? Entonces la idea que le querían hacer entender es que al rodearse de dos personas más, tranquilamente podía dedicarse un día o una semana, ya póngale, a enseñarles la elaboración de contratos y todo podía fluir de mejor manera. Ya tres personas podían eh, ir desarrollando este tipo de trabajos de una manera más eficiente y efectiva dentro de la entidad. Entonces se estancaban, ¿no? No fluía. Las personas que iban un tiempo estaban y salían porque decían que esta persona lógicamente no daba chances. Ella se creía la persona que era la encargada de elaborar los contratos y solo ella podía, no confiaba en nadie. Entonces se estancaba, ¿no? A la final, ¿qué pasó? Como nadie en la vida es indispensable y las personas somos pasajeras, le tuvieron que sacar del trabajo, porque lógicamente no se estaban alcanzando los objetivos propuestos. No había, como quien dice, una distribución de tareas, como se dice este punto número 1, ¿no? Entonces, repito, al estarse estancando los procesos y hacer esa persona la que obstaculizaba ese tipo de situaciones, entonces la sacaron a otro lado y estaba en otro puesto de trabajo que nada tiene que ver y entonces hay ahora como 3 o 4 personas que efectivamente ya hacen un trabajo mucho más rápido, ¿no es cierto? Y eso hace quedar bien a todo el equipo de trabajo. Perdón. Segundo punto, motivación de los empleados de una forma sana. Con una comunicación efectiva se sentirán más comprometidos con los objetivos, los compañeros y el líder que les coordina, ¿no es cierto? Es muy importante este tema de la motivación y créanme que a veces dentro de las organizaciones un líder o el que está al frente no es la persona que te grita, ¿no? Y te dice, haz esto, me haces este punto, no, es el que toma la posta, el que lidera, ¿no es cierto? El que va al frente del equipo de trabajo y que anima, ¿no es cierto? Muchas de las veces he visto, me he topado o he tenido jefes que realmente esta palabra líder les queda demasiado grande o demasiado enorme, o no les cabe, ¿no? O no han entendido realmente el concepto de liderazgo. Creen que con gritar, con decir palabras oeces, uno ya pues empieza a fluir, ¿no? Y no es así. Pues lógicamente dentro, somos seres humanos todos y necesitamos cierto tipo de motivación en lo laboral, ¿no? Como lo hiciste bien, pues lógicamente estás mejor, hay que ir mejorando en esto. Entonces son ciertos detalles que a uno lo van motivando, etcétera, etcétera. Tercer punto, enfoque del equipo en varios objetivos específicos, lo que permite que todos avancen en una misma dirección, al no existir malentendidos ni errores por fallos comunicativos, ¿no es cierto? Es muy importante. Siempre dentro de las organizaciones sí se traba este tema, ¿no es cierto? Cuando no existen, cuando no se respeta el verdadero nivel jerárquico dentro de las organizaciones, ¿no es cierto? La comunicación asertiva o comunicación correcta, ¿no es cierto? Lógicamente el gerente debe disponer a sus mandos medios y sus mandos medios a los subordinados. Entonces, siempre debe haber una comunicación por escrito oportuna y eficaz para que lógicamente se realice cualquier acción, cualquier actividad dentro de la empresa. Cuarto, cuarto beneficio. Todos los miembros del equipo se sentirán escuchados y con voz, ¿no es cierto? Aquí no debe haber tipo de discriminación de que yo soy el jefe y aquí se hace lo que yo diga. No. Creo que dentro de una organización correcta o que se está llevando de manera adecuada, lógicamente todos los miembros del equipo se sentirán escuchados y con voz.
porque muchas de las veces nadie es dueño de la verdad. Esto quiere decir que, por ejemplo, una persona quizás con un nivel inferior, inclusive educativo, puede darte una idea genial para desarrollar un proyecto, para alcanzar algún tipo de situación. Entonces hay que considerar todo este tipo de detalles porque quizás con la experiencia pueden aportar de mejor forma, ¿no es cierto?, para alcanzar esos objetivos que se están obstaculizando. Otra de las cosas que es importante resaltar también es lo relacionado a la retroalimentación de la comunicación en equipo. Esto hace como punto número uno que mejore la eficacia del equipo. La retroalimentación constructiva ayuda a los miembros del equipo a mejorar la eficacia de sus comunicaciones interpersonales y por tanto mejora la interacción en el equipo y su rendimiento. Retroalimentación constructiva, ¿no es cierto? Es muy importante y hay que subrayar esta palabrita porque también puede haber retroalimentación pero destructiva, ¿no? Y esto hace que pues lógicamente ahí toda persona se sienta desmotivada. Miren, a lo largo de mi vida a mí me ha tocado renunciar a algunos trabajos porque realmente, como esa palabra suena media rara, pero eran bastante tóxicos, ¿no? Que yo sentía que no me estaban llevando a un buen rumbo, no sentía que estaba siendo considerado un potencial para, no sé, ayudar a la empresa. Entonces, prácticamente en la vida ya laboral sí hay que tomar decisiones porque no todos los trabajos o no todas las empresas son como uno a veces lo piensa. Segundo punto, ayuda al equipo a evaluar sus progresos. Permite al equipo a evaluar sinceramente su progreso con relación a los objetivos. Tercer punto, promueve un clima de apoyo mutuo. Ayuda a promover una atmósfera de seguridad y de apoyo mutuo, debido a no tener que adivinar acerca de las reacciones de los otros, ¿no es cierto? Promover un clima de apoyo mutuo es muy importante dentro de una empresa. Precisamente hace algún tiempo en la ciudad de Altena estaba trabajando, ¿no? Prácticamente el trabajo era, estaba gerenciando una empresa de alquiler de vehículos, no lo hice por mucho tiempo. Eh, Me parecía una muy buena plataforma para lógicamente ya ir adquiriendo experiencia, estaba recién graduado, entonces excelente, ¿no? Pero no había un clima laboral óptimo, ¿no es cierto? Pues todo el mundo era cada quien por su lado, lógicamente no había ese ambiente óptimo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero que a veces las personas con solo verlas es como que, no sé, es un poco complicado el tema laboral, ¿no? Porque ya digo, quizás habían intereses de las personas de ocupar el puesto que yo estaba, no lo sé. Entonces, dentro del equipo de trabajo es muy elemental que existe un clima laboral óptimo, porque si no, pues te atrofias, no desarrollas tu intelecto y prácticamente puedes estar ahí estancado y sin poder desarrollarte como persona, ¿no? Para lo que has estudiado, para lo que te has preparado. Otra de las cosas importantes o elementales en lo que es la retroalimentación de la comunicación en equipo es que previene las agendas ocultas. ¿A qué se refiere esto? Previene la aparición de agendas ocultas destructivas, así como el surgimiento de rumores sobre disputas y sentimientos que no son afrontados mediante una comunicación abierta en el equipo y entre los individuos. Esto es el pan de cada día, casi muchas de las veces más en los gobiernos autónomos, ¿no? Estoy hablando de GAT municipales, GAT provinciales, inclusive juntas parroquiales. Este tipo de temas es algo que sí se da, lógicamente, lo que son disputas entre trabajadores municipales, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, por más que, no sé si a ustedes les ha pasado, por más que quieres tratarle bien a una persona, llevarte, ¿no es cierto? Hacerle la vida social, por más que le saludas, ella no te contesta, ¿no es cierto? Son cosas que prácticamente ya te derrumban y te ponen una barrera bien grande dentro del ámbito laboral. El último punto, incrementa la confianza. Esto entre los miembros del equipo de trabajo, ¿no es cierto? Es muy elemental que exista la confianza, ¿no? Porque si no hay esto, pues prácticamente cada quien agarra por su lado y los objetivos propuestos más en las empresas privadas no se van a alcanzar. Por eso es que, por ejemplo, los gerentes o un líder que es bien sabio cuando está chequeando esto, prácticamente mediante un documento le dice a una persona, a ver, ¿te quieres alinear al equipo de trabajo y de lo que estamos haciendo? Sí o no. Si la respuesta es no, gracias, te agradecemos por tus servicios. O sea, así se manejan dentro de las empresas privadas porque lógicamente ellos no pueden estar estancados por cierto tipo de servidores que no aportan a su equipo de trabajo. Ahora hay que señalar también cuáles son aquellas barreras que se interponen u obstaculizan, ¿no es cierto?, en la comunicación en equipo.
El imponer, ¿no es cierto? Que eso es bastante recurrente dentro del trabajo. ¿A qué se refiere esto? A decirle a una persona qué debe hacer. Como es lógico, hay situaciones en las que hay que actuar así, es necesario. No obstante, es mejor estimular una comunicación abierta en la que los miembros del equipo se sientan libres para expresar sus puntos de vista y perciban un clima participativo. Esto es crucial en un equipo de trabajo. Hay personas que, por ejemplo, por este tipo de detalles, si ustedes han trabajado con personas muy groseras como jefes, ¿no es cierto? Ya prácticamente uno no se tiene esa libertad de decir algo porque no se sabe con qué te podrá salir, ¿no es cierto? Con qué te podrá contrarrestar. Entonces, es una de las barreras es imponer, ¿no es cierto? Si algún momento ustedes llegan a gerenciar una empresa, si algún momento ustedes llegan a ocupar cargos importantes, nunca dejen de ser humildes, ¿no es cierto? Porque siempre les he recalcado esto, el mundo es una ruleta rusa, ¿no? Hoy puedes estar ocupando un cargo directivo muy alto, pero de pronto a veces el poder es efímero, ¿no es cierto? Pasa muy rápido, a eso se refiere. Lógicamente la persona que quizás la trataste mal puede llegar a ser tu jefe y entonces ahí las cosas van a cambiar. Segunda barrera, amenazar. Si ustedes o nosotros o mi persona utilizamos autoridad formal para obligar a otra persona a ceder, amenazando con consecuencias negativas, suprimirá completamente el espíritu de cooperación necesaria. En todo equipo de trabajo, además, levantará un muro impenetrable para la comunicación abierta. Este hecho también se da. No sé si ustedes chequearon recientemente aquí en una comunicadora, bueno, las que viven en el Sacha tal vez, hay una persona, creo que estaba encargada de una dirección ambiental. Ella escribió algo que me pareció bastante crudo en la red social, creo que de ella propia. Alguien la replicó. Y con todo este tema, no sé si ustedes vieran en las noticias de lo que está pasando con ese tema de los lixiviados, que es algo de la basura que están trayendo de Quito, acá la joya de los hachas. Pues entiendo yo que para dar esos permisos hubo dinero de por medio, ¿no? Entonces esta persona escribía en su red social que muchas de las veces se sintió, primero que trataron de sobornarla y como no lo lograron, la amenazaron, ¿no? Con denunciarla, con destituirla, ¿no es cierto? Entonces ahí se perdió todo tipo de comunicación de una manera cooperativa. Entonces a eso se refiere y muchas de las veces en su campo laboral tienen que estar con la mentalidad de que en algún momento puede llegar a suceder eso, ¿no? Entonces hay que estar preparados y ustedes decidir o ceder o prácticamente abrirse del parche y buscar otras oportunidades más sanas. Aleccionar, tercer punto. Esto es decirle a otra persona del equipo lo que es y no es una conducta adecuada, ¿no es cierto? Entonces prácticamente podemos entrar en detalles que nosotros no conocemos o nos estamos adelantando a otro tipo de situaciones. Otro de los puntos, aconsejar sin habérselo pedido. Opinar sobre cómo debe resolver otra persona los problemas sin que le hayan preguntado, ¿no es cierto? Es posible que se esté llegando a conclusiones sin conocer todos los datos, sea por tanto, hay que ser por tanto cuidadosos y elegantes cuando verdaderamente se quiere ayudar a otro miembro del equipo de trabajo. Esto comúnmente es cuando se trata de decir, no, cuando las personas son metiches o bastante chismosas, ¿no? Bueno, prácticamente meten en dificultades a cualquiera de las personas dentro del equipo de trabajo, cuando tienden a aconsejarte sin saber prácticamente todos los antecedentes, entonces eso puede ser una barrera, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar aquí? Tú puedes decir, no, con cierto tipo de personas sí puedo comunicarme de manera correcta, pues con esta tengo que marcar mis límites y ahí pues empiezan a generarse los problemas. Otro de los puntos es juzgar, hacer juicios negativos o evaluaciones de la otra persona, descalificando o minusvalorando su contribución, ¿no es cierto? Emitir juicios de valor, no, esta persona es así, es acá, solo con haberle visto, pues lógicamente está mal, pero lamentablemente eso también se da dentro de lo que es un equipo de trabajo. Otra de las cosas que también pasan, que prácticamente es todo lo contrario, es elogiar falsamente. Evitar dar elogios sin fundamento, ¿no es cierto? Elogiar sin motivos es una táctica de manipulación alejada del espíritu que debe prevalecer en un equipo de trabajo. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Alguien de ustedes está trabajando como un mando medio o como secretaria, tal vez, o puede ser también un jefe departamental y su superior sea un alcalde, sea un jefe de departamento. Llega para decirle palabras bonitas, etcétera, etcétera, tú eres aquí, acá, pero al final, ¿qué le dices? ¿Sabes qué? Ayúdame a hacer este documento, dame firmando esto acá.
¿no es cierto? Primeramente es como que llega con engaño, ¿no es cierto? Con un falso elogio, hasta cierto punto con hipocresía se podría llamar, para lógicamente alcanzar algún tipo de objetivo, ¿no es cierto? En ese sentido, como que para que le firme algún documento, que le realice algún trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, eso también es una barrera porque prácticamente las personas somos pilas y nos damos cuenta, ¿no es cierto?, cuando pasa ese tipo de situaciones. Otra de las cosas es ridiculizar, y eso sí he chequeado también y he visto que pasa dentro del- de los equipos de trabajo de las empresas públicas, privadas. ¿Y a qué se refiere esto? A no menospreciar jamás a otra persona o a sus propuestas. Eh, ¿Qué puede pasar aquí? Que, por ejemplo, se me ocurre en un equipo de trabajo se reúnen, ¿no? Quizás está gente altamente preparada, ¿no? Y como dije hace un momento, no debemos menospreciar a las personas que quizás no han alcanzado una titulación, ¿no es cierto?, universitaria, pero que quizás la experiencia que tienen puede denotar diferentes cosas, ¿no es cierto?, y ayudarnos, lógicamente, de una empresa. Pero ¿qué puede pasar? Que hay personas que menosprecian este tipo de elementos dentro de su talento humano, ¿no es cierto? Entonces hay que evitar este tipo de barreras. No menospreciar jamás a otra persona o sus propuestas, porque pueden ser ideas muy llamativas que lógicamente estén llamando a la reflexión para alcanzar los objetivos propuestos. ¿Qué pasa? Si lo hace, se generará sentimientos negativos en esta persona al tiempo que impedirá que en el futuro los miembros del equipo se expresen con libertad y pongan en juego la creatividad, ¿no es cierto? Miren, todos estos detalles son importantes y hay que considerarlos en lo que se refiere, en lo que conlleva ser un equipo de trabajo. Pero repito, y de estas palabras nunca se olviden. Todo esto suena muy chévere, ¿no es cierto? Muy bonito, pero cuando ya vamos a la parte práctica, a veces la situación o el ambiente es muy diferente y puede que ustedes se tornen o se topen con personas que les digan, ¿sabes qué? Te ofrezco tanto, pero hay que hacer estos documentos de esta manera para darle este contrato a esta persona, como lo estaba diciendo desde manera inicial. Entonces ahí hay que tener uno de los pies sobre la tierra y saber decir, esto no me conviene a mí, no fui educado de esta manera o no tengo sus valores y saber tomar decisiones de dejar ese trabajo. Y créanme que en ese tipo de situaciones es muchas de las veces mejor estar ganando menos que ganar más y tal vez con la intranquilidad, con la conciencia, ¿no es cierto? No hay nada más reconfortable que tener paz mental y no ser señalado por nadie. Entonces aquí prácticamente he querido hacer un recuento un poco rápido de lo que es la comunicación en equipo, algo que ustedes también ya los mandé a hacer un trabajo. Ahora quiero adentrarme o concentrarme en algunos elementos que también son muy importantes y que muchos de ellos, o que con muchos de ellos ustedes se pueden cruzar ya dentro de su ámbito profesional, o tal vez les interese o se despierte el interés de ustedes en asistir a este tipo de eventos, ¿no? Donde lógicamente y dentro de mi experiencia me han servido muchísimo, porque créanme que mientras uno más se va adquiriendo conocimientos, se va aprendiendo cosas, se da cuenta que menos sabe. Créanme, mientras más uno se va aprendiendo cosas, se va por ahí leyendo un par de libros, ¿no es cierto? Se ve un par de documentales, dice, wow, cuánto me falta por aprender y qué importante es la comunicación para, lógicamente, para ello, ¿no es cierto? Entonces, dentro de este tipo de situaciones y algo más profesional, mucho más enfocado a la parte profesional, lógicamente está el panel en la comunicación. Este tipo de elemento o de circunstancia o de evento se da lógicamente con varios especialistas o que dominan el tema. ¿A qué me refiero con ello? Que puede darse un panel de comunicación, como los que están en la fotografía, con puros médicos, ¿no es cierto? Para hablar de temas en comunes, de hacer un conversatorio, ¿no es cierto?, entre ellos, eh, intercambiar ideas, opiniones, ¿no es cierto?, ideologías, tal vez conceptos sobre, repito, temas de salud, ¿no es cierto? O como también puede reunirse un panel de abogados para hablar de temas de derecho, ¿no es cierto? Para discutir sobre leyes de la contratación pública, para discutir sobre leyes de derechos de la mujer, etcétera, pero personas muy especializadas y entendidas en el tema, ¿no es cierto? Entonces, miren, les comparto a este tipo de eventos, lógicamente una persona común y corriente que puede asistir, ¿no? Cualquiera de nosotros puede ir
pero como oyente, ¿no es cierto? Y estar en un tipo de eventos de esto es muy enriquecedor. Créanme que uno se sale con la mente, o así como les dije, ¿no? Un poco así de wow, cuánto me falta por aprender y qué importante es, lógicamente, que existan o se den este tipo de eventos para adquirir los conocimientos que necesito. Porque, repito, las personas que asisten a un panel comunicativo son especialistas, muchos de ellos ya con grados de doctorado, que han escrito o publicado libros y artículos científicos, entonces son muy entendidos en el tema. Dentro de ello, como les dije, pueden haber paneles de médicos, de abogados y también de especialistas en administración de empresas, en temas de docencia. Yo he tenido la oportunidad de asistir más en temas de docencia, ¿no? En la ciudad de Quito recuerdo que asistí a un evento de un panel que organizó la Universidad de las Fuerzas Armadas y la Universidad, la UNIR, no sé si ustedes han visto, y fue no tengo palabras para describirlo porque yo dije, wow, o sea, estoy en pañales, ¿no es cierto?, en este tema de la educación superior, de la docencia, porque escuchar a este tipo de personas es muy bueno. Entonces, a lo que voy es que, por ejemplo, este tipo de detalles sí hay que diferenciar, ¿no es cierto? El panel, repito, es la reunión que se da entre 5, 6, 7, hasta máximo 8 o 10 especialistas para conversar entre ellos, intercambiar ideas, opiniones, lógicamente a un nivel ya de conocimiento mucho más amplio y lógicamente con, inclusive ya ¿cómo se dice esto? Investigaciones científicas comprobadas. Entonces es elemental este tipo de detalles. Y si alguna vez ustedes tienen la oportunidad de asistir a ello, vaya. A pesar que ahora con este tema de la conectividad, ¿no es cierto? De que como estamos ahora ya todo virtual, también se dan. A veces sean curiosos y sigan en las redes sociales a universidades, a institutos internacionales que por lo general de manera continua están elaborando este tipo de paneles y pueden haber temas que a ustedes les interese mucho, ¿no? Y de ellos se puede aprender. Bueno, ¿qué dice? Un panel de discusión es un formato de discusión de cara a un público o en privado, en el que existe una mesa o un panel de invitados, cuya opinión sobre una materia específica y determinada se desea escuchar. Estos invitados se denominan panelistas. Los panelistas hablan por turnos, de manera organizada, en torno a un tema en el cual pueden aportar diferentes perspectivas y razones, lógicamente con un nivel de conocimiento amplio, como les dije. Suelen ser coordinados por un mediador o moderador, que por lo general no manifiesta su opinión o se reserva un punto medio o neutro. El público asimismo se abstiene generalmente de participar en el debate, a menos que en el mismo se les brinde una opción, por lo general al final de preguntas o de comentarios. El panel en la comunicación. Esta técnica es comúnmente utilizada cuando un conjunto de especialistas, como les dije hace un momento, respecto a un tema, desea hacer extensivo su conocimiento a un público en general. Por ello se disponen en una especie de panel dando la cara a un conjunto de personas que desean ampliar su comprensión. Yo no sé, por ejemplo, dentro de este grupo, pueden haber personas que digan, no, a mí, por ejemplo, me interesa mucho conocer cómo proceder, ¿no es cierto?, acorde, hacer un escrito, ¿no es cierto?, acorde, cuando tenga algún tipo de complicación jurídica, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay panelistas que muy expertos en temas de código orgánico administrativo, ¿no es cierto? Algo que nos implica, ¿no es cierto? Porque no estamos libres de cualquier tipo de estos elementos. O alguien de ustedes puede decir, a mí me interesa mucho el tema de educación primaria, educación secundaria, educación superior. Me interesan mucho estos temas. Entonces, estas personas se han preparado tanto que están a un nivel que pueden darnos respuestas a muchas de nuestras interrogantes. Sigo. Esta modalidad es común en la realización de conferencias donde los especialistas preparan sus ponencias y luego dan apertura al público para expresar dudas y opiniones sobre lo expuesto. En muchos casos se propicia la realización de un debate. ¿Qué tipos de panel se pueden dar? Los paneles de discusión pueden ser de varios tipos de acuerdo al carácter de sus panelistas. Especializado, los que más me llaman la atención a mí, el panel de invitados se compone de profesionales especialistas en la materia como científicos o académicos. Panel público. El panel de invitados se integra por personas de diversa extracción y características elegidos al azar como los jurados de los juicios.
También hay un panel mixto, un panel de invitados que combina la presencia especializada con la popular, ¿no es cierto? Lógicamente diferenciándose entre ellos por su alto nivel de conocimiento. ¿Cuál es la estructura que se lleva dentro de lo que es un panel de discusión? Los paneles de discusión suelen estar formados de 3 a 5 integrantes, siendo 7 el máximo aceptable para que el debate sea operativo y no se desorganice, ¿no? Se estima que un panel de discusión dure alrededor de 2 horas, en la que cada panelista tiene una misma cantidad de tiempo disponible, entre 10 a 15 minutos, para exponer su perspectiva lo mejor posible. Para ello debe evitar desvíos o divagaciones, ¿no? Es decir, salirse del tema o hablar cosas que no están centradas, lógicamente, o ajustadas a lo que se llegó, ¿no? Si hay que hablar de salud, hay que hablar de salud, si hay que hablar de educación, y en eso se van a centrar. Luego de la fase de presentación, se da inicio a una fase de discusión o de debate en el que se formulan preguntas por el moderador, el público o los propios panelistas. Se permite el intercambio de opiniones, la interrupción y la réplica siempre y cuando se respeten las normas de intercambio organizado de ideas, ¿no es cierto? Es muy importante este tema y por lo que he podido presenciar, ya digo, valga la redundancia, de manera presencial, pues lógicamente estos eventos son de muy alto carácter académico, ¿no? Y prácticamente no se dan interrupciones o altercados, nadie se está gritando, nadie se está hablando, todo se maneja dentro del marco de respeto. Y a los que he podido asistir de manera presencial y que muchos de ellos son gratuitos, por si acaso, no es que tienen un costo elevado, algunos de ellos sí, también se han manejado dentro del marco del respeto. Y créanme que uno solo con estar escuchando se aprende muchísimo de estas personas. Bueno, esto ya está. ¿Cuáles son algunos consejos para moderar un panel de discusión? Lógicamente, la persona que va a llevar adelante este evento presenta, ¿no?, a los panelistas al inicio del evento y brevemente antes de su primera intervención. Después de esto, explica rápidamente cuál será la estructura del debate y cuándo se permitirá las preguntas. También procura coordinar el derecho a la palabra y la réplica para evitar que todos hablen a la vez, porque si no se haría una mezcla total ahí. Intenta traducir a un lenguaje accesible las conclusiones a las que un exponente llegue cuando le haga preguntas. ¿A qué se refiere esta parte? Por ejemplo, muchas de las veces los académicos utilizan un lenguaje que a veces a uno le dice qué palabras, qué significará esto, ¿no? O qué querrá decir aquello. Entonces la misión de la persona que está mediando este tema es llegar a una conclusión y decir con palabras criollas, si se podría llamar, ante el público para que pueda ser entendible todo lo que están tratando de expresar este tipo de personas, ¿no? Listo. Entonces hemos hablado de lo que es un panel de discusión. No se olviden, un panel de discusión, para resumir, repito, es una reunión de especialistas, personas muy entendidas en el tema. Luego de ello se pasa a otro tipo o estilo de comunicación pública, también por ejemplo, que se llama la mesa redonda. Esto ya es un poco más, ¿qué les diré? Una reunión, ¿no es cierto? Como el hecho mismo dice, una mesa redonda, donde prácticamente puede estar un especialista, ¿no es cierto? Y las personas que pueden estar alrededor pueden tener muchas inquietudes y que lógicamente aprovechan la presencia de esa persona para aclarar dudas o inquietudes. El panel, lógicamente, es una conversación, ¿no es cierto?, entre personas especializadas y la mesa redonda, lógicamente, se sujetarán a escuchar y hacer preguntas y respuestas con la persona, dos personas que estén tal vez preparadas con un tema que prácticamente puedan requerir que se les aclare, ¿no? Etcétera, etcétera. Miren, la mesa redonda es una técnica grupal para dar a conocer el punto de vista de distintas personas sobre un tema determinado, con enfoque polémico. La mesa redonda puede ser utilizada como forma de presentación en un evento científico o en una actividad docente, como el seminario o la clase taller, ¿no es cierto? Prácticamente llevándolo ya a lo que es la cátedra, ¿no es cierto? Nosotros, si en algún momento volvemos a clase presencial, podemos hacer una mesa redonda, ¿no? De hecho, yo lo he realizado en mi otra experiencia docente. Entonces, ¿qué hago, no? Únicamente no hay una mesa ahí en aula, ¿no? Pero se simula, se pone en círculo los pupitres o las bancas, ¿no es cierto? Entonces, empezamos a hablar de un tema, ¿no? Entonces, lógicamente ahí uno como docente se lleva la pauta, ¿no? Con un poquito más de conocimiento se habla, ¿no? Y los estudiantes van preguntando y así intercambiamos ideas, conocimientos, criterios, ¿no es cierto? Entonces, esa es la idea de la mesa redonda.
Con la diferencia de que aquí sí hay una persona que resalta sobre las demás, ¿no es cierto? Y las otras pues pueden aportar, etcétera, etcétera, con ideas, opiniones, o a su vez pueden receptar la información que requieren que sea comprendida, ¿no es cierto? ¿Qué tal ustedes tienen inquietudes sobre temas de cómo realizar un proyecto de investigación, cómo estructurar ese detalle? Entonces podemos tener una mesa redonda para ir aclarando, lógicamente, con la ayuda puede ser de audiovisuales, un infocus, audio, video, ¿no es cierto? Y este tipo de detalles. Entonces yo quiero que sí se quede claro en ustedes la diferencia de este tipo de comunicaciones que se dan en la práctica. ¿Cuáles son los componentes de la mesa redonda? De igual forma existe un moderador, eh, la cual es una persona que preside, coordina y enlaza el grupo de debate. Puede ser nombrado por el comité científico o surgir como el que propone los temas. Dos, hay expositores, lógicamente, personas invitadas por el moderador, las cuales tienen igualdad de condiciones para exponer sus criterios. Son conocedores del tema, pero con aristas diferentes, ¿no es cierto? En sus criterios, dados por la experticia en subtemas o por el enfoque de estos, ¿no es cierto? Pues lógicamente aquí se pueden unir diferentes criterios. En el debate yo dije, no, todos pueden ser médicos, pues aquí en este tipo de mesa redonda, para aclarar un tema pueden reunir a diferentes ciencias, ¿no? Como por ejemplo un psicólogo, un psiquiatra, un médico, ¿no es cierto? Para hablar de un tema específico o de algo que se quiera aclarar, ¿no es cierto? No sé si me doy a entender en esa parte. Y pues como tercer punto, lógicamente hay un público, el cual es parte del debate, por lo que no será un simple observador, como ocurre en el panel, ¿no es cierto? Aquí ya prácticamente el público empieza a tener un poquito más de participación, un poquito más de accionar dentro del desarrollo de este medio comunicativo como lo es la mesa redonda. Luego de ello, tenemos ya lo que es un simposio. También dentro de lo que me concierne a mi experiencia, y esto más no como una especie de sacar pecho, no, yo he asistido a esto, yo he realizado esto, no, con la especie, con la intención más que nada, perdón, de motivarles a que ustedes, por ejemplo, yo tengo la idea y siempre me he mentalizado eso de un docente que siempre me dijo, Pedro, nunca te conformes con lo que te dan en la universidad. Sé más curioso, sé una persona curiosa que si te interesa algo, busca cómo aprender. Entonces yo siempre fue así, ¿no? Algo que también me dijo y que les dejo como una especie de ahí de clic. Me dijo, Pedro, estás preparándote, ¿cierto? Un profesor que llegó a ser, créanme, un gran mentor en la universidad. Me daba economía. Guido Villasí se llama, creo que ahorita es profesor de la Universidad de Manabí. Tiene un doctorado ya. Me decía, Pedro, estás preparándote, ¿no? Excelente, me decía. Y cuando acabes tu, haciendo un paréntesis aquí, ¿no? Antes de dar esto, cuando acabes tu preparación académica, vas a ir a pedir trabajo solo con tu carpeta y ahí puesto tu título, nada más, haciendo una copia de una papeleta de votación. ¿Cómo qué vas a hacer? Y digo, claro, profe, yo con orgullo mi título, ¿no? Ya ahí voy a pedir trabajo. No, me dijo. Y eso les dejo como una cápsula también a ustedes y tómenlo de buena manera, créanme que estas cosas a mí me han servido mucho. Me dijo, no, y eso lo dijo, no es que me dijo a mí personalmente, no, sino que algo pasó en una clase y se tomó mi nombre. Estábamos entre como 45 compañeros, me dijo, no, y él dijo de esta manera, no, les voy a dar un consejo a todos, chicos, me dijo. Mientras ustedes vayan preparándose, o sea, como están ustedes ahorita, y yo también me sigo preparando, lógicamente, vayan haciendo cursos, vayan asistiendo a seminarios, vayan asistiendo a congresos relacionados lógicamente a su carrera, a su temática, pero que les interese, ¿no es cierto? Que lógicamente aporte a su conocimiento, porque muchas de las veces él decía, ¿no? Dentro de las aulas universitarias se da lo básico, se da lo elemental, lo que se alcanza a dar dentro de un pensum académico, pero la información es enorme, en el campo administrativo es muy amplio, esto es, abarca muchísimo. Entonces, ¿qué me decía este docente? Pedro, no te conformes con solo graduarte, ¿no? Porque uno en ese entonces todavía un poco medio inmaduro, medio. Entonces él me decía, no te conformes con solo sacar un título e ir a presentar con tu carpeta, ¿no? Tu título allá vacantes graduado, no. Sabes que es mucho más llamativo, me decía él, cuando tú vas a una empresa y presentas tu título, tu currículum, con 10, 15 certificados. Tiene un peso mucho más elemental, ¿no es cierto?, para la persona que va a chequear. Entonces, él desde ese momento es como que cautivó en mí ese deseo de aprender, ¿no es cierto? Es por eso que yo siempre en lo que he podido, y ahora mucho más con la virtualidad asisto, ¿no? Hay eventos gratuitos
Y a eso quiero llegar con los simposios. He asistido también a simposios muy buenos, excelentes en lo que a mí me gusta en temas administrativos, en lo que yo domino. Yo trabajo algunos años ya en temas de contratación pública también, en temas de docencia a nivel universitaria. Entonces, he tenido la oportunidad de asistir. Uno de los más relevantes que recuerdo fue en la ciudad de Guayaquil. Eh, Era para docentes universitarios, ¿no? Entonces, como 1.300 docentes. Créanme, personas que pasaban a hablar con una elocuencia muy tremenda, con conocimiento muy demasiado grande, ¿no es cierto?, para lo que en ese momento yo conocía, ahora un poco más ya, por supuesto. Pero entonces, son eventos muy importantes. No se olviden, un panel, especialistas, una mesa redonda como para discutir, ¿no? Pero aquí en el simposio ya es diferente, ¿no? Si bien es cierto, hay un grupo de personas que están al frente, pero cada uno de ellos va a tener una intervención específica, ¿no es cierto? Qué sé yo, de 20 a media hora, de acuerdo al evento, a lo que les den, para hablar, ¿no es cierto?, y dirigirse a un público. Y uno estar sentado ahí y escuchar tanta ciencia, muchas de las veces tantas cosas que han pasado, porque la mayoría de estos eventos se hacen con personas extranjeras, con otro nivel de pensamiento, con otro nivel de cultura, e incluso han venido de países desarrollados que tienen otro tipo de mentalidad. Entonces es muy fructífero asistir a este tipo de eventos por el conocimiento que se adquiere y lógicamente por después el documentito que te dan de asistencia, de participación, los certificados, que eso, créanme, en lo personal les digo, me ha servido muchísimo para presentarme a un trabajo, para presentarme como postulante, en este mismo caso al instituto, que no es fácil entrar, créanme, a trabajar para la CENESID. Entonces, esto más bien como un desafío para ustedes, ¿no? Haciendo un paréntesis, entonces repito, ahorita ustedes con el tema de la virtualidad, o todos mismos tenemos la opción, ¿no? Chequeo a través de Facebook, universidades, me suscribo, les sigo, San Francisco de Quito, Universidad Nacional de Loja, Universidad de Manabí, Universidad de Israel, y todas las universidades del país, incluso el Instituto Rumiñahui, el Instituto Sudamericano de Loja. Eh, Hay otros institutos también que siempre hacen eventos. Son gratuitos y muchas de las veces dicen, creo que es un pago, qué sé yo, insignificante. Dice, el evento es gratuito, pero para efectos de certificado se tiene que pagar $5, $10. Yo créanme que con mucho gusto lo hago por el aprendizaje y por el cartón que me sirve, ¿no? Entonces, todo curso ustedes que hagan, todo certificado, a todo evento que asistan, por supuesto, eso es un paréntesis, ¿no? Eh, es válido por 5 años, ¿no es cierto? Porque los conocimientos se van renovando. Entonces, miren, es muy importante que ahora ustedes que están en la fase de preparación académica se interesen por estos temas, ¿no? Y digan, pues a mí me gusta esto y en el futuro me gustaría desempeñarme en esta área, ¿no? Tal vez talento humano dentro del ámbito administrativo, tal vez compras públicas, tal vez el área de rentas, ¿no es cierto? Y tantas áreas que hay en el ámbito, tal vez en el área contable, en el área financiera, tal vez en el área económica, tantas cosas que a ustedes les pueden interesar y que estos eventos porque esto es comunicación oral, comunicación escrita, ¿no es cierto? Porque no nos estamos desviando tampoco de lo que venimos a aprender. Son muy relevantes y son muy importantes y a ustedes en lo personal les van a ayudar cuando salgan graduados de sus carreras, llegar a presentarse en un trabajo y decir, bueno, tengo mi título y tengo mis 10 certificados. Y créanme que eso es mucho más relevante. Hasta si yo tuviera que recibir carpetas, lo haría, ¿no? Dijera, no, esta persona, aparte de su título, se ha preparado, ha ido estudiando, ampliando sus conocimientos. Y son esos detalles, precisamente, repito, los que me han permitido y me siguen permitiendo trabajar en puestos módicos, ¿no? Yo digo, no puedo decir que excelentes, pero cada vez voy escalando para alcanzar mis objetivos propuestos. Entonces, vamos, simposio, otro de los elementos de comunicación, ¿no es cierto?, que se dan dentro del ámbito universitario para preparación. El simposio es una reunión de expertos en la que se expone y se desarrolla un tema en forma completa y detallada, enfocándolo desde diversos ángulos a través de intervenciones individuales, breves, sintéticas y de sucesión continuada, ¿no es cierto? Es decir, va uno, 20 minutos, va otro, 20 minutos, va otro, 20 minutos y así. Los especialistas exponen durante 15, 20 minutos y un coordinador resume las ideas principales. El auditorio formula preguntas y dudas que los expertos aclaran y responden. Es muy chévere estos tipos de eventos, les recomiendo. ¿Cuáles son las características de un simposio? Los exponentes o personas encargadas de intervenir deben ser expertos en la materia que se va a tratar. Los participantes pueden intervenir sucesivamente
con el fin de refutar o apoyar las tesis expuestas, aunque la intención no es polemizar, sino informar. Tercero, el coordinador introduce el tema, presenta a cada uno de los ponentes y enuncia algunos datos de su vida profesional y académica. El público se limita a escuchar, aunque generalmente al final se da un espacio para hacer preguntas. Me ha pasado, ¿no? Y estamos, aquí se me ocurre algo que nos pasó en la ciudad de Quito. Un compañero de la universidad que era bastante dejado y siempre le he incentivado, no, vámonos a un curso, vámonos a un evento, vámonos para aprender. Y estábamos en una ciudad de Quito, creo que en el 2018, asistimos a un evento y el man me dice, oye, te juro que no sé qué preguntar porque siento que me falta todo por aprender. Entonces, los dos nos sentimos así, e incluso yo también dije, oye, la verdad que no sé qué preguntar porque siento que al hacer preguntas tal vez me voy a equivocar y voy a quedar como en ridículo ahí, no sé si me voy a entender. Entonces, créanme que el nivel de conocimiento es tal que uno se siente a veces como tipo pequeñito, no dice, no, uf, me falta full por aprender, pero esas son cápsulas o son cosas que te desafían. Si no, hay que seguirle metiendo ñeque y hay que seguir adelante con este tema de la investigación, del estudio o de la carrera misma. En la última parte, suele distribuirse un abstracto o resumen escrito de los principales puntos que se ha tratado en el simposio, ¿no es cierto? Esto por lo general, pues al final del evento, tal vez el organizador, la universidad, comparte a los participantes las diapositivas, las presentaciones o un extracto en un documento, ¿no es cierto? Aparte de que, repito, se dan certificados de asistencia a este tipo de simposios. Listo, vamos a pasar a otro tipo de situaciones e incluso yo les envié a realizar un video, sí, no sé si se familiarizan con las letritas del fondo de TED, ¿no es cierto? Creo que les envié a analizar un video de este tipo de conferencias que son muy buenas. Entonces, llegando a esta parte también hay el tema de conferencias. El tema de conferencias ya es un poquito más informal, ¿no es cierto? De personas quizás con conocimiento académico, una sí, con conocimiento no académico también pueden darse. Hay personas que se han parado a dar una conferencia sin tener título universitario, pero con una experiencia de vida que te deja pues nocao, ¿no? Dices, wow, cómo esa persona ha alcanzado sus propósitos o sus sueños, ¿no? O cómo esa persona ha pasado por tantos problemas, por tantas dificultades y ha logrado superar esas adversidades para alcanzar lo que hoy es, para llegar a ser lo que hoy es. Entonces, en el ámbito de la comunicación, la expresión, también existe el tema de conferencias. Repito, esto ya es un poco más informal. Hay mucho público, por supuesto, mucho público. Hay personas que prácticamente se dedican, ¿no es cierto?, a hablar sobre un tema en específico, a motivar. Y aquí, pues, lógicamente, luego de esto voy a presentar un video de 5 minutitos de una persona que yo sigo mucho para motivarme, porque como la mayoría de ustedes o como seres humanos, lógicamente, hay etapas en la vida que decimos, ya quiero tirar la toalla. Y aquí se me viene algo a la mente. A mí no me da vergüenza decirlo. Llegó una etapa de mi vida, como yo asumí mis estudios de manera sola, ¿no? Estaba en el TENA sin trabajo y tenía solo para desayunar gelatina con pan. Y yo dije, ah, ya voy a dejar mis estudios. Estaba en el colegio todavía. Dije, Dios mío, voy a dejar mis estudios porque no tengo, pues, o sea, si me está faltando esto. Y a mí me tocó batirme solo, sí les he contado desde chamo. Entonces yo decía, qué difícil este tipo de situaciones, ¿no? Yo dije, estaba en segundo curso, me voy a botar del colegio, no avanzo, tengo que trabajar, no avanzo, no tengo. Entonces, miren, quizás no fue una conferencia, ¿no? Pero cómo está este tipo de situaciones. Un amigo me dijo, métele ñeque, hay que seguir adelante, hermano. Mira, el estudio en algún momento te va a servir y te va a ayudar para mejorar tu situación que estás ahora. En algún momento me vas a agradecer y no solo fue tal vez palabras, porque muchas de las veces ahí me extendió la mano, ¿no? Y tengo muy presente ese tipo de personas. Entonces, miren, como todo ser humano en la vida, pasamos circunstancias difíciles y decimos, quiero tirar la toalla o hasta aquí llega esto y ya. Pero en esos momentos, al menos a mí sí me ha pasado, me sigue pasando y me siguen ayudando este tipo de cosas. Yo conozco conferencistas a nivel internacional como está Miguel Ángel Cornejo, está eh, Choco Kenji, un líder también que se llama Dante Gebel, que lo he escuchado mucho, también es un motivador. Pero una de las personas que más me ha inspirado también está lo que es Daniel Javid.
un tipo a nivel internacional muy conocido, ¿no es cierto? Entonces, miren, son conferencias que te ayudan y te motivan y te dicen, te despiertan, ¿no es cierto? Y quizás ese estado de ánimo que estás, porque al menos digo, yo hablo por mi caso, yo como vivo solo, no tengo, o quizás ustedes tienen familia cercana, ¿no? Que te dice, bueno, sigue estudiando, sigue preparándote. Pues en mi caso, como estoy solo, a veces digo, no voy a mirar una conferencia motivacional para que me quite esta pereza a veces hasta de hacer ejercicios, ¿no? Entonces, son cosas o situaciones que te ayudan o te levantan el ánimo por cualquier cosa que pueda estar pasando. Entonces, eso te puede dar una conferencia, ¿no? Ya que se hablan de un sinfín de temas en general. Miren, una conferencia es toda aquella reunión, normalmente con un alto grado de participantes y de espectadores, en la que se trata de realizar un debate sobre determinados puntos, promover una marca o abordar un tema para desarrollo desde el conocimiento y con diferentes perspectivas que enriquecen el discurso. Es uno de los medios principales con los que las grandes firmas dan a conocer sus nuevas estrategias, iniciativas o incluso productos. ¿Cuáles son los pasos para organizar una conferencia? Definir objetivos, temas a tratar y agendarlos. Segundo, seleccionar los participantes, ¿no es cierto? Quienes van a ser los conferencistas, los que van a llevar adelante cierto tipo de discurso. Dejar claros los objetivos al iniciar la reunión. Elegir un moderador del discurso para que no se sobrepasen los tiempos ni se salgan de la estructura adecuada, ¿no es cierto? Empezar a tiempo y finalizar a tiempo. Restringir el uso de dispositivos innecesarios para quizás distraerse. Terminar con un plan de acción. Evaluar el desempeño de la reunión, ¿no es cierto? Estos son los pasos que se desarrollan en una conferencia. Repito, quizás sea un poco más informal, pero de igual forma son eventos muy buenos. Son eventos que lógicamente no te dan certificados, ¿no? Estos eventos no son certificados, no es que ahí vas a ir, te van a dar un certificado, ¿no? Son prácticamente como superación personal a la que puedes asistir. Y hoy, repito, con lo que estamos en el boom de la era online, pues esto a nivel de YouTube hay muchísimas conferencias y gratis para uno poder prepararse o sumergirse en algún tipo de nivel de conocimiento en el cual todavía seamos neófitos o seamos ignorantes, ¿no? Que esta palabra no es mal dicha, ¿no? Ignorantes cuando ignoramos algo, algún tema en específico. Entonces, en este momento me confirman, yo les voy a proyectar un video de 5 minutos de un personaje que te desafía a ser mejor, ¿no es cierto? Entonces me confirman si se puede chequear y se puede escuchar el audio. Un segundito nada más, déjenme ver cómo está esto. Presidencia diferente. Querido, ¿Se escucha? No se escucha nada, ¿cierto? la verdad es que ya. Ya, No, no, ni se observa nada. déjeme, No se visualiza nada, ingeniero. ya, déjeme ver esta parte. Basic. Sí, ahí sí se visualiza, ¿cierto? ¿No es posible que te dé miedo emprender algo ¿Se escucha? No se escucha, actualiza. No, Inge, yo no escucho. nuevo y que no te... Cre. A ver, voy a hacer algo ya. Les voy a pasar el link. No sé por qué si lo tengo descargado, no me permite visualizar. Les voy a pasar el link por interno. Dura 5 minutos. Lo van a observar y al finalizar yo les hago una preguntita corta de a qué tipo de reflexión les llamó ya. Les compartí ahorita el link para que podamos chequear ese video. Dura como 5 o 6 minutos exactamente. Por favor. La verdad es que ya.
Ya no es posible que te dé miedo emprender algo nuevo y que no te aterres a quedarte 40 años en la misma silla soñando con volar. Carajo, ¿quieres volar y te sigues juntando con los que te despluman? ¿Que no te das cuenta que lo único breve en esta tierra somos nosotros? Carajo, si sigues viendo el reloj, siempre llegarás tarde a la vida. Supongamos que eres feliz con lo que tienes en tu vida. Ok, hay paz, hay gozo, bien por ti. Has encontrado el contentamiento. Pero si hay un deseo y un hambre voraz de crecer, explícame qué carajos esperas. Si dices así estoy bien, acabas de firmar el acta de defunción en tu vida, brother. Y si todavía sabes que no has dado tu máximo y que no has quemado tus cartas de nuevo, te pregunto, ¿qué carajos esperas? El momento perfecto, el $1,000,000, el socio soñado, el cazatalento que te descubre, el título, la maestría, el doble doctorado, la aprobación de la sociedad, la triple confirmación de Dios, pero te aterras en hacer su voluntad en esta vida. Importa que sepas, pero importa mucho más cuánto haces con lo que sabes. La experiencia no se adquiere con teoría, flaco, porque si no sería como quitarte el hambre aprendiéndote el menú. Te recuerdo que es mucho más importante estar dispuesto que estar preparado. Se puede estar muy preparado, pero no estar dispuesto a hacer lo necesario para conseguir tus sueños. Autosabotaje puro. No tengo dinero, no tengo talento, no tengo tiempo, ando en friega, mi jefe es un idiota, mis padres no me apoyan, la sociedad está en mi contra, nadie me ayuda, no tengo talentos, no tengo corazón, no tengo contactos, no tengo pasión, no tengo, coño. Si no tienes nada, entonces no tienes nada que perder. Hazlo. ¿A qué le tienes miedo? ¿Al éxito? ¿Al compromiso? ¿O acaso crees que no eres digno de brillar? No. Mejor cambia. Mejor ya suelta lo que no es para llevar. No es que no tengas poco tiempo, sino que pierdes mucho tiempo. No confundas estar muy ocupado con ser muy productivo. Y por favor, observa estas pequeñas grietas en tu vida, ya que estas pequeñas averías generan los grandes derrumbes en nuestra vida. Lo más importante no es cuántas cosas hayas comenzado, sino cuántas has terminado. Terminar es mucho más importante que empezar. Fíjate qué satisfacción sentimos al concluir una responsabilidad que nos han asignado. Nada produce más satisfacción que finalizar una tarea pendiente. El mínimo progreso en nuestra vida toma un nuevo shot de inspiración y de motivación, coño. La mayor causa de estrés en nuestra vida no viene por consecuencia de reflexionar en aquellas cosas que debemos de iniciar, sino porque meditamos en aquellas cosas que debemos de terminar. La historia está llena de grandes iniciadores que murieron sin terminar aquellas cosas que comenzaron. Sé honesto, carajo, somos tremendamente incongruentes. No queremos conquistar nada, pero sí queremos ser servidos como si todo lo hubiéramos colonizado. Pensamos que el mundo nos debe. Nada ni nadie te debe nada, brother. Para conquistar hay que entrar en guerra. Hay que salir a la batalla. Hay que tocar la trompeta, perder por ahí algunos pedazos de piel, recibir golpes, perder algunos compañeros en el proceso de la victoria. ¿O acaso crees que la vida es un picnic, carnal? No, por favor. Muchas veces tendrás que decir que sí a aquello que dudas o tienes miedo de poder hacer. Esta es la única manera de poner ante un dilema tu vida. O te hundes o la sacas del estadio. Hazlo de vez en cuando y verás que el precipicio tiene el propósito de hacerte saltar o enseñarte a volar. ¿De qué te sirve creerte un león si no comienzas a rugir? Aunque el primer rugido te salga sin poder, debes de enseñar los colmillos desde ya. Todos necesitamos cierto poder de ferocidad en esta selva. Ruge o quédate como la víctima, carajo. ¿Cómo van a creer otros en ti si tú no empiezas a creer en ti? ¿Qué no te das cuenta que ese es el precio de ser diferente? El precio de ser diferente puede llegar a ser muy alto, pero es el precio de la dignidad y de la autenticidad del ser humano. Mejor decide ser un loco emprendedor en vez de ser un empleado amargado. Deja de repartir currículums y mejor reparte volantes de tu negocio. Apresúrate a equivocarte porque así entenderás que no son errores sino experiencia acumulada. Por favor, sobra alimento pero te falta hambre. Y cuando hagas las cosas, hazlas con amor, con pasión, con paciencia, con sabiduría, con visión, con enfoque, sin temor y sin mirar atrás, carajo, prepárate. No existe mejor inversión que la que haces en tu conocimiento y en tu educación. Estudia, entiende, enfócate, discierne cada palabra, cada libro, devórate el mundo. Aprende a comer en banquetas y en banquetes. Cada momento de tu vida debe de ser un aprendizaje. No puedes regresar a tu casa y decir,
Hoy pude haber vivido sin este día. Eso es un verdadero asesinato, brother. Si quieres la victoria, tendrás que ir a la guerra. ¿Capichi? La cara de Grace me mata. Ya culminamos, ¿cierto? Bueno, a ver. Bueno, voy a empezar por Grace. Grace, ¿qué te pareció? ¿A qué nos llamó? Yo ya la he visto algunas veces, pero créanme que cada vez me va fulminando la mente y eso es como que ¡plá! Me hace despertar de esa manera, ¿me entienden? Porque todos pasamos por situaciones complejas. Entonces, Grace, por favor, algo corto nada más de lo que te pareció, lo que acabamos de ver. ¿Está llorando tu niño? Ya, voy a dar paso a otras personas hasta que ya se canse de llorar. Listo. Natalie Moreira. También está llorando, dice ahí. No, sí es verdad, te agradezco tus palabras. Créame que lo personal, por ejemplo, o sea, yo admiro lo que tú dices, tu familia, no, pero por ejemplo, en lo personal, más me han ayudado a mí personas seculares. Hablo por mi padre, ¿no? Que nunca me ha dicho cómo te va en el colegio, o acabaste la universidad, o te he llamado en tu cumpleaños. O sea, no es que y lo quiero mucho, no es que tampoco lo digo por hacer ese tipo de situaciones, pero por ejemplo, a lo que voy es excelente porque tengas tu apoyo en tu familia, pero hay personas que no lo hemos tenido, ¿no? Al menos hablo en mi caso, solos, así, personas ajenas que quizás muchas de las veces ni siquiera las has vuelto a ver, pero que han estado ahí para darte un empuje y un consejo para meterle ganas a lo que estás tratando de realizar y a lo que voy, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Eh, Sería chévere que mi papá me hubiera dicho, ¿sabes qué? ¿En qué aula estás estudiando? Le invité a mi graduación del colegio, les cuento, y nunca fue. Fue una tía. Yo fui mejor graduado de mi carrera, entonces yo quería que él vaya y me ponga la capa, ¿no? Pero no fue. Entonces, en la universidad, pues también le invité, nunca fue. Entonces, son cosas que sí marcan en la vida, verán, pero que bueno, hay que meterle ñeque. No sé, Maritza, Carpio.
Muchas gracias, Maritza. Excelente, muy acertada también lo que tú acabas de decir. Beatriz, tal vez alguna reflexión de lo que acabamos de chequear. Claro, claro, muchas gracias, Beatriz. Créanme que es una de las personas que yo más he visto en conferencias. Me ayudan mucho en lo personal y si es que está en su percepción hacerlo, también pueden seguirle viendo conferencias. Hay una que da en Venezuela que en realidad sí me hizo llorar. Es cuando justo estaba pasando esos conflictos de Venezuela. Entonces, como dije Beatriz, el tipo tiene una elocuencia o tiene unas palabras que en realidad, quieras o no, te hacen como despertar o te hacen sentir algo bien guau, que no sabes explicarlo, la verdad yo no lo sé, pero es como que dices, no, hay que meterle ganas, hay que seguir adelante a pesar de todo. Entonces, sí son cosas que te ayudan, ¿no? Y miren, es gratis, o sea, no nos cuesta ni un solo centavo. A veces, en vez de estar viendo todos los capítulos del Viento de la Rosa de Guadalupe, ¿entienden? O de chequearse todas esas series bueno, de series no veo, la verdad, pero yo soy muy amante de las películas, entonces a veces digo, no, hay que bajarle ese tipo de detalles y hay que ver algo que me ayude, ¿no es cierto?, a cosas que a veces nos pasan como seres humanos, ¿no es cierto? Entonces sí es verdad, es un tipo que es muy reconocido a nivel internacional. Creo que viene al Ecuador, no recuerdo, oye, que sería bacano irnos, ¿no? No recuerdo en qué mes viene al Ecuador, voy a averiguar ese dato, pero él tiene una conferencia a nivel mundial que se llama Ruge, entonces va a estar en muchísimos países. Voy a chequear la fecha en Ecuador para ver si es que pueden asistir o podemos asistir, o tal vez hay la opción de chequearlo online, no sé. Entonces sería importante, imagínense un evento de eso, es muy bonito. Ronald, claro. Si tienes toda la razón, yo lo digo por vivencia propia. Créanme, les digo la verdad, o sea, por todas las cosas que he vivido, yo decía, yo le veía a mi ingeniería algo como algo imposible, les soy honesto. Porque miren, empecé estudiando en la ex EXPEA, en el TENA presencial, estaba estudiando, trabajaba y estudiaba. Entonces trabajaba hasta las 5 de la tarde, 5:30 ya tenía clases hasta las 10 de la noche. Y estando ya antes de dar paso a otra persona, estaba ya en sexto semestre, sí, creo que les conté. Vino todo este problema en el 2012, nos cerraron de sexto semestre, que ya estaba pasando a séptimo, me bajaron a segundo, ¿se imaginan? O sea, perder cuántos años de estudio. Aparte de eso, de que me bajaron a segundo, me tocó esperar 2 años hasta que una universidad nos acepte a todo el grupo de estudiantes, que fue la Universidad Nacional de Loja. Después que nos aceptó la Universidad Nacional de Loja, me tocaba venir cada 15 al lago a recibir clases en lago. Entonces, después que nos cogió un plan de contingencia de la Nacional de Loja y de tener hecha mi tesis y ya para graduarme, se cerró el plan de contingencia por malversación de fondos. Pasamos a la unidad de educación a distancia de la Nacional de Loja, donde me dijeron que mi tesis no valía. Y se imaginan, yo sí sé realizar tesis. Y me pusieron otro tema, otros tutores. Pasamos un año más esperando, entonces sí se me hizo muy extensa mi educación y fue una batalla durísima. Por eso yo les digo, mi ingeniería le veía cuándo llega, Dios mío, mi anhelo educativo. Entonces, ese tipo de cosas o esas conferencias sí me ayudaron muchísimo. Y como dijo Ronald, cuando miro atrás y digo, wow, se logró el objetivo a pesar de todas las dificultades económicas que pasé, de necesidad, de viajes, de no dormir, de todo, créanme, de falta de apoyo, de todo se ha pasado. Pero bueno, se ha logrado el objetivo y a eso es lo que quiero que lleguen ustedes, que digan, no, a pesar de que sufría en las clases o pasaba esto, pero tengo mi título universitario y tengo con qué defenderme hoy.
No sé si ahora sí puede participar Natalie Moreira. Ya dejaron de llorar. ¿Ya hablaste? Ah, cierto, ¿no? Ya. Perdón, perdón. Brenda Rodríguez. Brenda. Muchas gracias, Brenda. Tienes toda la razón, ¿no es cierto? En el camino, pues lógicamente uno ya se va alejando de las amistades porque inclusive dentro de mis amigos me decían, ¿para qué vas a estudiar, ve? Tengo amigos, decían que son profesionales, son taxistas, decía. Y decía, bueno, al final todo trabajo es honroso, pero tendré el orgullo de decir me gradué, ¿no? O sea, al final me toca trabajar de taxista o lo que sea, pero lo haré, ¿no? Entonces, miren, ellos se manejaban con esa ideología y qué tal si yo les seguía, pues entonces prácticamente no se hubiera llegado a nada, ¿no? Entonces sí es verdad lo que dijo Brenda, pues prácticamente a veces hasta los mismos amigos como que confabulan para que uno se quede estancado. Y créanme que hay mucha gente envidiosa también. Es como que dicen, no, ¿para qué vas a estudiar? Y cuando tienen pues, sí hay gente envidiosa y de todo en esta vida, pero bueno, eso nos ayuda a aprender y a madurar un poco más. Sí, tienes toda la razón, Brenda. Yo me acuerdo yo trabajaba en mecánica cuando era chavo, ¿no? Antes de entrar al colegio tendría Por cierto, sí les conté que yo entré ya, no entré a la edad adecuada al colegio, entré un poco más grande. Entonces mi jefe mecánico se me burlaba, ¿no? Yo llegaba siempre limpiecito así a la mecánica y me decía, ¿qué ya estás estudiando? Me decía, ah, sí, pero ¿para qué vas a estudiar? Si aquí tienes que trabajar, tienes que ensuciarte. Me decía, "Man, de gana vas a estudiar. Tú aquí vas a trabajar en este trabajo, te vas a jubilar. O sea, imagínense si yo hubiera escuchado eso, ¿no? Que muchas de las veces se supone que son nuestros amigos, pero naranjas, ¿no? Ni siquiera iba a estudiar al colegio, hubiera estado por ahí. Quizás un poco mal, ¿no es cierto? Porque sí, el estudio sí te ayuda mucho en las oportunidades que te ofrece la vida, pero bueno, yo creo que si esas personas nos vienen a decir eso, no, no los consideraría mis amigos, no sé, no sé cómo considerarles, digo. Prácticamente yo sé, es que ahí a uno se va escogiendo las amistades que te ayudan y te desafían a seguir adelante. El resto, pues prácticamente se convertirían en conocidos nada más. Grace, ahora sí. Grace a la una, no te escucho. Perdón, perdón, estoy saludando a la niña. Claro.
estudiar. Entonces, a uno, yo me quedé como en ese tiempo, me quedé como estancada, eso también por no elegir bien mis amistades. Entonces, yo luego de eso, yo decidí, pues, porque eso me traía como muchas cosas negativas, eso no me gustaba. Entonces, yo decidí alejarme de esa persona, me hice amiga de otras personas que estaban, pues, tenían así mismo ganas y de superarse en el ámbito en este de pues en el educativo, pues de prepararse. Entonces yo me hice conocidos y decían, no, dice Grace, hay que estudiar. Mi amor, baja el volumen ya. Decían, no, Grace, hay que prepararse, Grace, no hay que quedarse así. Entonces yo me junté con chicos, pues que ellos también, no es que tengan la mayor riqueza del mundo, no son adinerados ni todo, pero ellos dicen, no, hay que estudiar. Uno en la vida tiene que prepararse, pues, ¿qué más a uno le toca? Estudiar, prepararse. Si a otras personas no les gusta, pues a ellos no les gusta, a uno sí. Entonces yo me rodeé de esa gente positiva que a uno le incita a decir, no, hay que estudiar. Incluso si tú no sabes algo, pregúntame, te ayudo, o nos ayudamos, o yo le pregunto a otra persona que sepa del tema. Y no, o sea, me ayuda más que todo. A veces cuando yo no puedo, le digo, ayúdame, le digo, o no entendí esa parte. Y ellos dicen, no, sí, claro, aquí se hace esto, lo otro. Entonces, yo creo que nos encontramos con personas que son, como lo dijo usted antes, una palabra, son como, o sea, si ellos no lo hacen, no quieren que las demás personas no lo hagan. Sí, envidiosas. Envidiosas. Entonces, eso, ingeniero, yo pienso que, y ese video, la verdad, a mí me gustó, que yo voy a mostrarle a otras personas porque, no sé, me motivó tanto a seguir adelante. O sea, yo sé que tenemos muchas a veces problemas y todo, pero a pesar de todo, creo que nos incita a seguir adelante, aprendiendo, conociendo más de lo que nos gusta. Eso es, ingeniero. Muchas gracias, Grace. Muy oportunas sus palabras, muy centrado también. Y créanme que se da esto a nivel hasta de algunas relaciones sentimentales que en su momento, ¿no? A mí también me dijeron, ¿para qué vas a estudiar? Sigamos nomás así. Pero bueno, yo dejé pasar eso como que corra nomás como el agua en el río. Entonces prácticamente hoy, no puedo decir estoy acá, no, pero sí tengo un nivel de conocimiento mucho más amplio y eso me ha servido. Y pues lógicamente desde mi experiencia les digo, estudiar vale muchísimo y las oportunidades en cualquier momento de la vida se dan. Gina Greff, ¿por qué pones esa cara? Bueno, a mí me pareció muy interesante el video y muy motivador. O sea, las palabras me llegaron al corazón porque sí, uno se está pasando por cosas muy difíciles, ¿no? Y me pareció muy motivador y a seguir estudiando y seguir preparándome nomás. Gracias. Muchas gracias, Gina. Créeme que cuando apagué la cámara, yo también antes, yo le soy honesto, yo a veces me acuerdo, digo, ¿por qué mi padre será así, no? O sea, ¿por qué mi papá será así? Como que, ¿qué les diré? Como que, a ver, desde los 6 años que vivo acá, nunca me ha llamado y me ha dicho, ¿cómo estás por allá? Yo sé que él tiene otra familia, tiene otra esposa, tengo otras hermanitas, ¿no? Pero soy su primer hijo, o sea, somos algunos hijos, entonces esas cosas, por ejemplo, a mí como ser humano sí me llegan, ¿me entienden? Entonces yo soy bastante sentimental también, pero bueno, hay que seguir adelante, hay que meterle ñeque, porque si no, pues aquí nos ponemos todos a llorar. Gina, Astudillo. Pues bueno, ¿qué le diré? Ya todos han dicho casi todo lo que había en el video. A mí también me pareció muy motivador el video. O sea, lo que yo pienso es de que muchas veces no siempre las personas, o sea, por las que nos motivamos son como por decir buenas personas. Yo tomo también como motivación a personas que me dicen, ¿sabes qué? No puedes lograr esto sin mí, o no puedes lograr esto si no estás aquí. Entonces, como que a mí me desafía a que yo logre y se lo recalque como quien en la cara y le diga, ¿viste que sí pude? Y sola. Razón. Y eso. Tienes toda la razón. Perfecto, sí, dijiste algo muy centrado. Y es precisamente lo que me ha pasado a mí también. Yo en mi familia soy, menos de mis hermanos, el único que he alcanzado un título profesional. El resto de mis hermanos ha sido un bachillerato.
tengo un hermano que, bueno, sí, tiene su trabajo, ¿no? Tiene un taxi, es chofer, mis hermanas ya son casadas, mi último hermano, todos mis hermanos son casados, yo soy el único que no me he casado, no tengo hijos. Bueno, no puedo vivir feliz para siempre, en algún momento me tendré que casar. Pero bueno, o sea, siempre me mentalicé en priorizar mis estudios y dije, no, yo quiero tener algo para el momento que ya tenga que tener una esposa, lógicamente tenga algo que ofrecerle, ¿no? Tal vez a mis hijos, a los que vengan. Pero antes no quiero hacerlo y creo que hasta ahora se va cumpliendo. Creo que, bueno, espero que no se me vaya el tren nomás, pero ahí vamos. ¿Quién me falta? Jocelyn Morocho. Ya. Bueno, a mí también me pareció muy, muy bonito el video, que nos hace, bueno, entender que uno siempre hay que arriesgarse, a no tener miedo, porque como decían las compañeras, que hay personas que sí nos apoyan y así también hay personas que nos dan una energía negativa y no tenemos que dejarnos llevar por eso. Siempre tenemos que decir, yo sí puedo, sí podré. Ya. Es verdad, muchas gracias, Jocelyn. Jocelyn Almeida. Bueno, y que pues a mí me pareció me llamó la reflexión, la verdad, el video que también fue motivador. Como decía ahí en la parte del video, que cada momento de la vida debe ser un aprendizaje para nosotros. Y pues la verdad que hay que tomar riesgo, no solo quedarse ellos esperando de que venga el trabajo a los pies o venga el estudio a los pies. O sea, es que como que todo lo tengo ya porque necesito de mi apoyo, tengo que ya estar ahí, solo ahí ya porque hay, solo conforme, mejor dicho. Y hay que arriesgarse. Eso. Gracias. Muchas gracias, Jocelyn. Sí, es verdad, todos desde su propia experiencia, desde su propia perspectiva han dicho cosas muy elementales, cosas muy ciertas, ¿no es cierto? Y que lógicamente nos han llamado a la reflexión. Mire, hemos venido hablando de cosas muy importantes, empezamos de una cosa y luego empezamos de otra, pero terminamos con algo muy bueno, ¿no? Y eso es lo que a mí me llena de satisfacción, que prácticamente se esté captando el mensaje, ¿no? Y que puede haber un cúmulo de información, pero a través de ello también ustedes pueden estar pasando situaciones difíciles, pero que lógicamente, créanme que la satisfacción de haberlo logrado algo, nadie se les va a quitar. Nadie se las va a quitar. Yo me acuerdo, bueno, yo sí he pasado cosas tristes, ¿no? Yo estaba en Loja, estaba preparándome para mi defensa de tesis. Y como les comenté, estaba súper nervioso con mi amigo. Creo que sí les comenté esa etapa un día antes, nervioso, ¿no? Y todos iban, mis compañeros, algunos que defendían, iban con sus familiares, ¿no? Sus hermanos, sus familias, inclusive mi amigo fue con sus padres. Yo era solito, ¿no? Entonces él me puso la capa de graduación. Entonces, después cuando te acuerdas, dice, ¿por qué rayos a mi familia no le importa eso, no? Entonces, no hablo por mis hermanos, porque ellos sí me felicitaron y dijeron, bueno, están casados, ¿no? Lógicamente, por la distancia quizás no pudieron asistir, pero hablo por la persona que es mi padre, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué a mi papá no le interesan esas cosas? Es como que ajeno, ¿no? En algún momento sí me dijo, ¿para qué vas a estudiar? Me acuerdo que recién salía de la escuela y me dijo, hasta la escuela nomás te he dado, mi hijo dijo, de aquí ya no puedo darte el estudio. Entonces, si yo hubiera sido de cruzado de brazos, pues ahorita hubiera estado trabajando, todo trabajo es honroso, no quizás en el campo, pero con una situación un poco más complicada, más difícil. Entonces, miren, nunca es tarde para empezar algo, quizás muchos de ustedes están retomando los estudios, pues hay que meterle ya que el tiempo pasa rápido, más temprano que tarde, lógicamente se obtendrá lo que planean, lo que desean y dirán, pues aquí empiezo algo, ¿no? Y quizás nunca se detengan en el ámbito de prepararse, porque esto es algo para toda la vida. Quizás muchos de ustedes se interesen por la vocación de la docencia, no lo sea a nivel primario, secundario, superior. Entonces, miren, son cosas muy bonitas y son experiencias muy, muy, muy bonitas o elementales que en la vida, pues, prácticamente a uno se le queda marcado, ¿no? Miren, yo por ejemplo, con ustedes, yo estoy cumpliendo un sueño. Yo siempre me propuse ser docente universitario y inclusive les conté que daba clases a mis compañeros, ¿no? Ya cuando estaba en sexto, séptimo semestre me ponían a dar clases. Entonces siempre me ha gustado este detalle y hoy siento que se están cumpliendo mis sueños. Pero ¿cómo se cumplieron? Pasando dificultades, adversidades, etcétera, y logrando un título, ¿no es cierto? Preparándome, haciendo cursos. Yo sé que me falta muchísimo por aprender, créanme, muchísimo. Pero el hecho de que ya prácticamente esté en una institución, me han tomado en cuenta, digo, no, pues sí ha valido la pena mi esfuerzo, mi estudio. Estoy adquiriendo algunas cositas que con el trabajo lo estoy haciendo. Créanme que trabajo 8, 9, 10, 11, 12, como 14, 16 horas al día, pero digo, no importa, bueno, esto es gratificante, a la final estoy haciendo experiencia, entonces, bueno, prácticamente ustedes forman parte
de mi experiencia profesional y eso es muy gratificante. Entonces, nada más con estas palabras animarles a que no se queden con esa única conferencia, no sigan chequeando. Hay muchos conferencistas muy buenos que pueden traer palabras motivadoras en momentos difíciles de nuestra vida. Entiendo yo que también aquí habrá personas que también son muy creyentes, ¿no? Pues lógicamente el principal personaje que puede traer ayuda en momentos difíciles sí es Dios, ¿no? Pero también sí necesitamos de personas que también sean preparadas en ese tema y que nos puedan ayudar. Eso, chicos, entonces creo que ha sido una jornada bastante productiva, bastante aceptable en esta noche. Hemos todos reflexionado para seguir adelante en lo que nos estamos proponiendo. Decirles que de aquí tenemos una clase más, tenemos una exposición, luego viene la evaluación, según el cronograma. Entonces ya estamos prácticamente como a 2, 3 semanitas de culminar y si por ahí existen personas que no les alcance el porcentaje, aunque creo que no, hay una evaluación de recuperación, ¿no? Entonces prácticamente, miren, el tiempo ha estado pasando a pesar que han sucedido varias cosas, ya estamos por culminar el primer nivel. Eso, mis estimados estudiantes. En este momento comparto nuevamente el link y voy a poner el código de salida, ¿ya? Y ya estaré enviando la tarea que lógicamente va a ser para la próxima semana. Ingeniero, comparte el link en el WhatsApp. El link de... ¿El código de ingreso es el mismo, Inge? No, el de salida es otro. Inge, una pregunta. Dígame. ¿Cuánto tiempo nos dan de vacaciones? Creo que es un mes. Un mes Esta Gina, ni bien se acaba las clases y ya quiere vacaciones. Y se pasa, ya quiere estar pegada en la cancha. Pero sí, por ejemplo, si usted pasa sin problemas, ya nos espera la evaluación de recuperación, o sí, porque tenemos que abrir, porque en junio empieza el otro periodo académico. Tenemos todo mayo para receptar nuevos estudiantes, matrículas, entonces en junio empieza el otro periodo académico. Ajá, todo el mes de mayo es de vacaciones. Ah, ya, mejor entonces. ¿Cuál va a ser el código de salida, Inge? Sí, Disculpe. ya les ubiqué. Alguien me ya. decía que le envía al WhatsApp. ¿Qué necesitaban que le envíe al WhatsApp? ¿Qué? El link del señor que... el señor que estaba... Ya, listo. Ya comparto al grupo, ya. En la conferencia. Ya comparto al grupo el link de él y lógicamente iban a dirigirse al canal, entonces ahí pueden seguir otras conferencias. Ajá. Listo. Entonces ahí está puesto el link de salida, ¿ya? Yo para no perderme ya no perder la página de la conferencia, le envié a mi hermana el link. Listo, mis estimados estudiantes, entonces si no hay nada más por hablar, les agradezco mucho por la asistencia. Pues estamos en contacto, cualquier duda, inquietud, ya saben, al grupo de WhatsApp. Y por favor compártanle el enlace a Gina y aquí más era. Voy a tratar de hacer esa configuración. No, si me comparten a mí. Gracias a Dios tengo buenas compañeras. Sí, es que mi problema, Inge, es que mi esposo también estudia y entonces él tiene ocupado sus cosas y entonces ahí a veces tenemos un poco de dificultad. ¿Y qué le pasa a su por celular? eso. Se me dañó. Chus. ¿Y no tiene WhatsApp web? Ya no se me abre en el WhatsApp web. Se me abrió como 2-3 días más de lo que ya se me dañó el celular y ahí ya no se me abrió más. Ah, claro, de ley debe ser eso. Pero podría abrir el de su esposo y utilizar el WhatsApp. Usted utilizará su WhatsApp, el WhatsApp web. No me va a dejar. WhatsApp beta. Creo que no me va a dejar. Listo, muchas gracias. Nos estamos mirando, señoritas, señores. Muchas gracias, un abrazo cordial. Que le vaya muy bien, ingeniero. Buenas noches, Igualmente, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Les vaya bien. Hasta la próxima clase, Inge. Good night. Bye, bye.